Bienvenidos, como cada semana abrimos las puertas de nuestra escuela, lo estamos haciendo despidiéndonos de este 2025 con la promoción 2025 de nuestros técnicos, mayoritariamente del MB hoy acá, pero de otros cursos también, porque para nosotros es un gusto compartir con los alumnos, estar con ellos, tener su palabra, fundamentalmente porque este programa hace más de 20 años nació defendiendo la educación pública contra la Ley Federal de Educación. Y desde esa militancia, desde la comunicación y como egresados con Eduardo de nuestra escuela, creemos que tenemos que seguir construyendo también en este tiempo. La palabra de ellos forma parte de nuestro programa. Vamos a tener una nota también con Oscar Vallejos, él es el titular de ADUL en este programa, hablando justamente del conflicto docente, la situación que se está presentando en este final de ciclo. Pero lo más importante es en estos dos programas. Después ya vamos a estar con el acto de colación, como siempre lo hacemos, con nuestras cámaras reflejando lo que pasa en el Paraninfo. Pero la palabra de los alumnos es la que va a estar con nosotros hoy en el Industrial. Bueno, nosotros llegamos a fin de año con varios problemas, como sector docente universitario y preuniversitario, pero también como sociedad, por esta misma razón, y es que estamos en un país donde la ley no se cumple. Había un famoso filósofo que fue importante en la vuelta a la democracia porque fue el que armó la estructura jurídica de los juicios a la Junta, que se llamaba Carlos Nino, y que tenía un texto importante que se llamaba Un país al margen de la ley. Así nos caracterizaba a nosotros, ya somos un país anómico, ¿no? Pero se suponía que la democracia iba a traer el Estado de Derecho y al país dentro de los límites de la ley, ¿no? Pero eso no sucede, y entonces tenemos la ley de financiamiento universitario que siguió todas las reglas que la democracia exige. La democracia exige que si hay una ley y hay una reglamentación de esa ley hay que cumplirla. ¿Se ha cumplido eso? ¿En qué sentido? Presentamos el proyecto, la comunidad universitaria presentó el proyecto ante la Cámara de Diputados. Esa ley salió aprobada en diputados, salió aprobada en senadores. El presidente Milei la vetó en el mes de julio, volvió a las cámaras, se ratificó la ley. El término técnico es insistir, se insistió en la ley y la ley está vigente. Y entonces el gobierno, como no le queda otra que promulgarla, la promulgó, pero la suspendió en el acto de promulgación. Y entonces eso es un problema serio, porque nosotros apostamos a la ley. Cuando decís nosotros, ¿es una ley de los docentes solamente universitarios? No, es una ley de la comunidad universitaria completa, docentes, no docentes, estudiantes y las gestiones. Por eso es que se llama Ley de Financiamiento Universitario, tiene un capítulo específico sobre salarios y sobre paritarias, pero también tiene un capítulo sobre becas, un capítulo sobre el financiamiento de la actividad de investigación, un capítulo sobre carreras estratégicas y un capítulo general que además tiene la importancia de plantear la vigencia de los convenios colectivos de trabajo nuestros en las universidades nacionales. Esa ley es muy importante eso que ha aparecido, sobre todo en este contexto donde se amenaza con la reforma laboral, y la reforma laboral va en contra de una manera en que funcionan las leyes, que es que cuando los convenios colectivos de trabajo se vencen, siguen vigentes hasta que se firme el nuevo convenio, ¿no? Y la ley ataca eso, o sea que nuestro convenio se venció ya, y que si aplicaran la idea del gobierno nacional, entonces quedaríamos de nuevo sin convenio colectivo de trabajo en las universidades. Bueno, a ver, si la ley se hubiera cumplido, este último paro, esta no toma de exámenes, tal vez se hubiera evitado. Totalmente. Eso, el conflicto se hubiera resuelto en un 90%, estamos diciendo nosotros. Hay otros elementos que son importantes, por ejemplo, la discusión sobre la formación gratuita para docentes, entre otros temas, ¿no? Pero si la ley se hubiera aplicado tal como salió del Congreso, no estaríamos ahora en estas condiciones, ni estaríamos pensando que el año que viene no se iniciaría el año académico. Yo soy un estudiante de la vuelta a la democracia. Yo empecé en la universidad en 1986, yo soy de San Cristóbal y vine a estudiar a la universidad. Y en esos momentos de conflicto fuerte tuvimos un cuatrimestre casi que se perdió entero, llegamos a diciembre, no se tomaban los exámenes, nosotros tenemos memoria de eso. Fueron las grandes luchas en contra del vaciamiento que el propio Alfonsín había hecho sobre las universidades, y después también volvimos a un mismo panorama con Del Bello,
que fue el personaje que el menemismo trajo para la transformación neoliberal de la universidad, ¿no? Entonces, sí, quienes tenemos memoria, muchos años recordamos eso, e incluso muchos de mis compañeros, sobre todo de la Facultad de Ingeniería Química, recuerdan que se graduaron el 23 de diciembre, aprovechando cierto intersticio ahí de los paros y toda esa cuestión, o sea que sí hay una memoria de que eso sucedió, pero ahora efectivamente hacía muchos años que no afectábamos las mesas, porque es una medida muy controvertida, y la tomamos ahora porque es lo que nos queda hacer frente a la debacle salarial y también a la debacle universitaria. Las gestiones son reacias las gestiones de la Universidad Litoral, digo, ¿no? Reacias a reconocer la gravedad institucional de la falta de presupuesto, pero en las universidades que la reconocen están diciendo, escuchaba antes de venir el rector de la Universidad Nacional de San Luis diciendo, nos están matando por inanición. Lo dice el rector, ¿eh? Y entonces nosotros no vamos a tener al rector Mamarela que lo diga por sus compromisos políticos con este gobierno, pero eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros hacemos actividades de investigación. Cualquiera que haga esas actividades necesita fondos para realizarlas. Mira, todavía no hemos podido conversar sobre el año que viene. Nosotros estamos cerrando el año, nos parecía que lo que era central era discutir ahora qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ahora había que discutir cómo vamos a cerrar el año, y pensamos que en la semana del 15 hay que juntarse nacionalmente, haremos asambleas seguramente en todos los lugares para tener una perspectiva de cómo vamos a iniciar el año de lucha 2026 en el ámbito universitario, pero todo indica que vamos a tener una lucha todavía mayor y de mayor alcance, que es la lucha por la reforma laboral que el gobierno va a impulsar, una reforma previsional, una reforma tributaria, lo más grave, la reforma educativa, pero también la reforma en el Código Penal, ¿no? O sea que tenemos así un intento de regresar a leyes que son muy regresivas, donde el gobierno sí quiere que esas leyes se cumplan. Las leyes progresistas, el gobierno no quiere que se cumplan. Las regresivas, eso va a ser el intento. Y como me gusta decir a mí, la Corte Suprema de Justicia, que ya les ha reconocido que la máxima instancia, recuerdan ustedes que fue nombrado por decreto los ministros de la Corte Suprema, y la Corte le tomó de juramento a uno de ellos, que era el de la derecha más rancia, ¿no? No lo tomó el juramento al hijo, pero ¿eso qué quiere decir? La justicia está avalando la forma de de gobernar de este gobierno nacional. Efectivamente, hoy nosotros hemos presentado un amparo sindical que tiene varios puntos, entre ellos el artículo referido a salarios que se cumplan, que convoque de manera urgente a paritarias y que pague lo que la ley reconoce como deuda, que es este 40,25% al mes de julio, con las actualizaciones de julio a esta parte. Hay que decir así, en julio el gobierno reconoce que si aplica la ley nos tiene que pagar 40,25. ¿Saben cuánto tuvimos de incremento salarial? Ahora lo que cobramos el día viernes a las 6 de la tarde, el 1%. Del 40,25 al 1. Y entonces, ¿cómo no va a haber bronca? ¿Cómo no va a haber desazón? Y también furia, porque vos no llegás a fin de mes, ¿no? Y estábamos en este congreso y los rectores todavía siguen hablando de que nos van a evaluar a los docentes como si trabajáramos en condiciones óptimas, como si pudiéramos estar en un trabajo que es full time en la universidad y no tuviéramos una realidad del pluriempleo como tenemos ahora, ¿no? Perdón, y además también desalentar el ingreso de nuevas vocaciones docentes universitarias, digo, con este contexto de salarial. Efectivamente, los talentos, como hablábamos con los estudiantes incluso, los talentos están, en lugar de proteger y reclutar talentos, estamos expulsando talentos. Eso es lo que está pasando ahora en el país, sobre todo en los más jóvenes, que son los que tienen las posibilidades también de conseguir trabajos o becas para ir a trabajar a otros lados. El debate fuerte fue que no se tomara ninguna mesa en el mes de diciembre. No salió esa medida, salió la medida de la toma de este turno. Entonces, en el segundo turno se tomarán y ahí se trabajará con los estudiantes para que eso pueda suceder y que suceda bien. Y vamos con todo al no inicio de las actividades del año que viene.
Eso es una instancia de conflicto nacional y también de conflicto local, porque ya acá tenemos un conflicto con las licencias anuales ordinarias, así que además de ese conflicto por las licencias, que la Universidad Litoral no quiere en definitiva aplicar el convenio colectivo que establece que para docentes de más de 15 años tenemos 45 días y resulta que esos 45 días son intomables en los calendarios académicos que arma la universidad. Entonces, al conflicto salarial le va a seguir un conflicto fuerte por las licencias y vamos a dar esa disputa. Mira, la democracia tiene ese carácter, es siempre una disputa y las elecciones son un indicador de esa disputa, pero no es no es la única instancia. Recordemos nosotros que el gobierno nacional ganó las elecciones en noviembre del 2023 con más amplia mayoría que la de ahora. Y nosotros en abril hicimos la marcha más grande de toda la historia de las universidades, ¿no? Donde la ciudadanía salió masivamente a defender la universidad. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Las elecciones, el hecho de obtener votos, no quiere decir que se vote del paquete de medidas que quiere el gobierno. Y entonces, ese es el trabajo de la democracia, saber que hay cosas fundamentales que el pueblo argentino no acepta, y una de las cosas que no acepta es rifar la tradición universitaria que tanto costó construir y que la democracia estableció sobre 3 pilares: la gratuidad, el ingreso irrestricto y la libertad de cátedra. Esos 3 pilares nos han mantenido y nos han planteado el horizonte de la universidad que tenemos ahora. Y parece que la sociedad argentina la va a defender, porque se marchó en abril, en octubre, y otra vez volvimos a hacerlo en agosto. Y las marchas fueron enormes y siempre salió la universidad bien parada. Así que el gobierno tiene que aceptar esa realidad y nosotros tenemos que activarla y ampararnos en ese apoyo masivo, porque la universidad efectivamente es una institución de mucho prestigio y que el pueblo argentino la necesita. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Halley 997. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Uma, ¿cuántas veces vas llorando en el año por la escuela? Demasiadas. Más de las normales, más de las aconsejables. Pero bueno, es algo que me emociona mucho porque es muy linda la escuela. Y nada, eso. Santiago Don, ¿qué opinás de los profes que desmotivan a los alumnos a seguir determinadas especialidades? Pienso que son gente inoperante, que no suma para nada a la especialidad y que desmotiva a los chicos a no seguir. Bueno, yo me llevé elementos de la física y química en tercero y bueno, la fui a rendir en diciembre y después del examen que me dio la corrección, que había aprobado, me dice, ¿vos vas a seguir química? Sí, le digo yo, bueno, no sigas porque no servís para esto, me dice. Y bueno, me fui muy decepcionado a mi casa, capaz enojado con lo que me dijo, pero después de replantearme un par de cosas, de hablar con otros docentes, seguí química igualmente y bueno, acá estoy. Cuéntenme cada uno qué se llevan de la escuela y qué cosas piensan que a lo mejor estuvieron de más. Muchas experiencias lindas, mucho aprendizaje, mucha vivencia porque hay que tener cierta viveza para, qué sé yo, con cierto profesor ser de tal forma y de tal otra. No, o sea, sí, yo creo que lo que más nos quedamos son los amigos. Acá aprendemos mucho, pero además también nos formamos muchas amistades. Sí. Y algo que sacaría sería educación física. No sirve, ya en la especialidad no sirve, la sacaría desde cuarto. Yo lo que más me llevo de la escuela son los amigos, materias también. Y algo que está de más creo que son, por ejemplo, las materias de Faraudo, que te da gestión de proyecto, no, porque gestión de proyecto la da bien. Colo, ahí a Francesco.
Colo, ¿de qué fue tu proyecto? Bueno, nuestro proyecto fue basado en una fábrica de termos de acero inoxidable con materiales, parcialmente con materiales reciclados de plástico, en lo que sería las manijas y los accesorios. Y nada, con los compañeros, Giordana, que fue mi compañero, y los otros dos no están. Bueno, se nos complicó mucho la tarea porque en principio la idea que teníamos inicialmente era otro proyecto y se nos fueron complicando las ideas. Sí, pudimos terminarlo bien, los pusimos justo el último día de clases, pero nos fue bien, sacamos un 8. Bueno, el chico Amiún aprendió muchas cosas durante estos años y nos va a contar no solo qué se lleva, sino qué le gustaría aplicar de lo que aprendió acá como técnico mecánico electricista. Bueno, nos llevamos creo que todos muchas experiencias. Un padrastro posiblemente. Pedazos de techo. Perdón, ¿quién? Un padrastro que no lo puedo nombrar, pero se llama Farado. Nos llevamos un pedazo de techo de la escuela. Bueno, eso hay que cortarlo. Bueno, en la escuela creo que durante los últimos 3 años, con respecto a la especialidad, se aprenden muchas habilidades o competencias que se pueden aplicar el día de mañana en una industria. No sé, el trabajo en equipo, la aplicación de herramientas en una empresa, y creo que todos en las prácticas profesionalizantes las pudimos aplicar y bueno, eso me parece importante. Nosotros en el curso somos 25 y al viaje de Mendoza solo fuimos 24 porque no fue un compañero que tenía viaje a Bariloche con otros amigos, entonces no asistió. Y bueno, nosotros como reconocimiento, para tenerlo presente, hicimos una gigantografía de... ¿Cuánto será? Nada. Sí. Bueno, 1,70 m por ahí. Sí. Y ya el último día estábamos jugando y dijimos, bueno, vamos a dejarlo... bueno, lo llevamos lo paseamos, le hicimos un tour por Mendoza y bueno, la última noche estábamos boludeando. También en la noche lo disfrazamos, le pusimos una pollera y bueno, le pintamos los labios también, sí. Y bueno, ahora sí, la última noche... y lo mejor fue que dijimos que yo me había tropezado y sin querer y que la rompimos, pero bueno, ahora cuento... Sí, sigue rota todavía, después de un año, y bueno. Había un baldío al lado y aprovechamos y lo tiramos. Mateo Literio, contanos qué te gustaría cambiar de la escuela. Que estoy muy contento de que haya un programa de la IS donde se puedan hacer preguntas, donde se pueda responder y se pueda uno compartir la experiencia que tuvo en la escuela. Pondría que las luces puedan tener modo de luz cálida también, porque a veces la luz fría hace mal a la vista. Podés decir o no el nombre, pero tenés que darlo a entender. ¿Con qué profe vos te cagaría a piña? Con uno que está relacionado a un alimento. Con uno que está relacionado a un alimento. Melina Villalba, contá para la cámara, ¿qué te dio ganas de la escuela? ¿Qué viste en la escuela que te hizo decir, bueno, yo sigo por acá después de que terminemos? Toda la parte de matemática, toda la parte de los profesores que tuvimos, la Meli Mazaro, la Cari Maumari, son profes muy buenas que tuvimos en la carrera. Y la verdad que yo en su momento voy a estudiar profesora de matemática y dije, bueno, yo quiero ser así de crack para mis alumnos. Entonces, bueno, sí, creo que todas las formaciones y toda la cabeza que dio la escuela fue increíble. Contanos una experiencia particular que hayas tenido con tus alumnitos en las prácticas profesionalizantes de profesorado de matemática. Bueno, una vez entré al aula y había uno de los chicos parado en la mesa intentando arreglar una lámpara, un tubo de luz, porque le había tirado una zapatilla. Eso creo que fue lo más particular que... ¿Qué experiencias tuvieron
o qué dificultades les trajo o incomodidades a lo mejor ser mellizas y siempre estar en el mismo curso, siempre juntas y siempre relacionadas. ¿Qué problema tienen con eso de que no se las individualice? Lo más evidente es algunos profesores que no saben distinguir a cuál tiene que ponerle una nota o a cuál otra, o simplemente no lo intentan directamente y siempre nos dicen mellis. Pero hay situaciones bastante chistosas también. Una vez estábamos haciendo una defensa oral y una le contestó muy mal al profe, no voy a decir quién, pues no me acuerdo quién, y el profe pensó que había sido la otra. Y se enojó y le dijo el otro nombre y no le dijeron nada. Dejaron como que había sido la otra. Experiencias incómodas, no me acuerdo mucho. Sé que podemos sacar ventaja muchas veces, porque tipo los profesores no se dan cuenta si es una u otra. Y por ejemplo en pandemia, si no prendíamos la cámara no se iban a dar cuenta de que no estábamos las dos o que respondía la misma. Así que sí, en eso, más que nada. Igual también me gustaría, algo que nada que ver, pero me gustaría contar que también la industrial, por ejemplo, me dio a mí particularmente una que considero una muy buena oportunidad, que es la de las pasantías, que particularmente a mí es algo que me ayudó mucho para saber qué voy a estudiar, porque estuve en contacto con profesionales que aplicaban ya muchas de las cosas que nos enseñan en la escuela. Entonces, eso, no sé, quería agradecerle a la industrial. Digamos que lo que más me gustó que me llevó de esta escuela es la experiencia de, o sea, suena mal, pero digamos la cantidad de trabajo que tenés que, tipo, siempre tenés algo que hacer. Tenés que hacer esto, después tenés que hacer esto, y tenés varias fechas de entrega que tenés que seguir cumpliendo y así. Tipo, a mí bastante me gusta tener algo que hacer, la cantidad de trabajo que te da para hacer, así que no te mantiene ni aburrido, ni tampoco haciendo nada. Así que, tipo, me hizo sentir bastante útil, en cierto modo. Así, eso no. Yo, otra cosa que me llevo es, la verdad, la gente que conocí, no solo en mis compañeros, sino que en todos los profesores y demás. Eso me llevo de la escuela. Todos los profesionales que en algún momento así se ofrecieron a ayudarme o cosas por el estilo, y las experiencias, eso me llevo. Jero Soso. Señor Jerónimo Soso, cuéntenos qué pasó en Mendoza que terminó siendo llevado por el señor Chena al agua. ¿Qué no pasó en Mendoza, si se puede decir? Y bueno, principalmente hay que tener cuidado con las rocas congeladas, no vaya a ser que haya un pequeño desliz que termines dislocando el hueso y termines llevando Chena en el agua y usándote de escudo para que sus alumnos no te tiren, que no te mojen. Yo solo quiero agregar que después del viaje, Chena quiere muchísimo más a los químicos, especialmente a los del QA, y dice que nunca más va a ir a un viaje a Mendoza, pues no quiere remar por dos. Señor Santiago Riera, del trabajo en equipo, trabajo en grupo, por ejemplo, proyecto, o de todas las materias, todo el tiempo estuvimos trabajando en grupo este año. ¿Qué te llevas de eso? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te llevaste con tus compañeros? ¿O qué hiciste? ¿Qué cosas te gustaría repetir o qué cosas no te gustaría repetir? Una pregunta muy interesante, porque la verdad que en sexto lo que más se vive es el trabajo en grupo. Casi en todas las materias tenemos fácil 7 materias que están en función del proyecto, entonces al menos en 7 materias trabajamos con el mismo grupo. Entonces, en ese sentido es mucha convivencia con las mismas personas desde todo el año. Además de eso hay otras materias que capaz que tienen distintos grupos, entonces hay muchos grupos. Y es algo que se vivió y se trabajó todo el año, que al fin y al cabo es algo más de lo que te llevas, digamos, que por más de que no haya una materia que sea trabajo en grupo, se aprende mucho del trabajo en grupo. Bueno, a mí me gustaría decir que a nivel profesional la escuela deja mucho. Tenemos la oportunidad de quienes pueden trabajar en pasantías en algunas empresas, y la verdad es que yo participé en una empresa que el hombro a hombro, el codo a codo con ingenieros, la verdad que no está a muy distinto nivel. Obvio hay diferencias, pero nos podemos desenvolver muy bien en el plano profesional, digamos, en empresas, en industrias, en todos lugares donde
donde nosotros encontremos la oportunidad. Y más allá de únicamente nuestro título, también a lo largo de los 6 años podemos participar en diferentes optativas que nos dejan diferentes aprendizajes y diferentes perfiles técnicos. Que 2 egresados del industrial con diferentes pasantías pueden tener perfiles técnicos muy distintos. Por ejemplo, con algunos compañeros participamos en cursos de RCP, entonces tenemos un título habilitante de primeros socorros. O por ejemplo también en prácticas profesionalizantes de docencia en física, matemática, dibujo, aparte pasantías de investigación, pasantías de profesorado, de las pasantías de las empresas, suman varios puntos cruciales al CV, digamos, que todo suma y al final podés salir de la escuela con un perfil muy poderoso, digamos, que es habilitante y genera una diferencia competitiva en el mercado laboral muy fuerte, digamos. También que otra de las pasantías que también podés hacer son las Olimpiadas, que a nivel escuela somos de las mejores de la provincia y a nivel nacional. Yo participé en las Olimpiadas de Física, que también sacamos premios a nivel nacional todos, varias personas. En matemática también, que fueron un grupo de alrededor de 10, 15 personas al nacional, y en química también, son grupos enormes los que participan y los que llegan a representar no solo a la escuela, sino a la provincia dentro de estas competencias. Entonces, nada, de nuevo vuelvo a repetir que el nivel que entrega la escuela es muy alto profesionalmente y también en ramificaciones en las que los alumnos quieran seguir. Incluso hay pasantías creo que de teatro y de lengua, por ejemplo. Entonces uno puede conocer cuál es su vocación y qué es lo que quiere hacer, digamos. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Halley 99.7. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Luciana Baro es egresada de Química de nuestra escuela. Ella también es ayudante del laboratorio de Física, pero está recibiéndose esta semana, se recibió en realidad de ingeniera ambiental. Es también un gusto para nosotros compartir con ella este logro, que es también un logro de la educación pública, de nuestra escuela y de la Universidad Nacional del Litoral. Influentes o tratarse con otro tipo de sistemas. Gracias por la atención. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Estamos cerrando las puertas de nuestra escuela, pero para irnos al acto de, ¿cómo es? La recepción, ¿sí? A la fiesta de esta noche, a portarse más o menos bien y disfrutarla, pasarlo lindo. Vamos a bañar. Vamos a pasarla lindo para festejar porque es un logro, como lo compartimos con ellos, con la comunidad educativa, una nueva promoción de egresados, de técnicos nacionales de nuestra Escuela Industrial Superior. Para nosotros ya llegará el tiempo de volver a abrir las puertas de nuestra escuela la semana que viene.